Saludos, queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid. Gracias por escucharnos en el tercer viernes de la Cuaresma de 2022. Aquí estamos de nuevo en las ondas, en la red, en vuestra casa, en vuestros móviles, allí donde y como queráis escucharnos, para acercaros este tercer programa dedicado a la Semana Santa de Valladolid. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Es la mejor Semana Santa de Castilla, dicen. ¿De Castilla solo? Unos dirán más y otros dirán menos. La mejor Semana Santa no es la mejor, es la Semana Santa de Valladolid. Eso es bastante. Pues hoy, queridos amigos, nos volvemos a encontrar en el Hotel Mozart, en el Salón Don Juan, para grabar este programa. Por supuesto, como siempre, agradecemos a Dani que nos haya abierto las puertas de su hotel, de su casa, y nos ponga todas las facilidades para desarrollar nuestro trabajo. También saludamos a las personas que os habéis acercado a vernos en vivo y en directo, y si queréis, pues luego podéis preguntar también a los invitados que están en nuestras mesas. Os recordamos a todos los oyentes que podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro correo hermanoscofradesvalladolid@gmail.com y en Facebook, Hermanos Cofrades. También en Twitter, que acabamos de abrir nuestra cuenta en Twitter, que es @HNOSCofradesVA. Ahí también podéis poneros en contacto con nosotros. Roberto Alonso, hermano mayor, saludos, bienvenido otra vez. Pues bienvenido, buenas tardes y saludos cordiales para todos nuestros amigos que nos escuchan y nos escucháis a través de las ondas. Aquí estamos otro programa más para hablar de Semana Santa, de cofradías, cofrades y todo lo que conlleva esta fiesta tan grande que tenemos en Valladolid. Miguel Ángel Alonso, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, amigos. Un cordial saludo a todos los que nos acompañan y a todos los que nos escuchan. Hoy, Roberto, vamos a hablar de otra cofradía que tuvo lugar en la época del arzobispo Gandásegui. Sí, efectivamente. Si la pasada semana hablábamos de la cofradía de la Preciosísima Sangre, hoy lo vamos a hacer de la cofradía de las Siete Palabras. Seguimos hablando de esos años 30 del siglo XX, cuando nace esta cofradía de las Siete Palabras. Y para hablar de ella, hoy nos acompañan aquí también de manera presencial cofrades y miembros del Cabildo de Gobierno de la cofradía de las Siete Palabras. Tenemos el placer de presentaros a don Juan Pablo Ruiz, alcalde presidente, a don Luis Samo Esguevillas y a don Luis Antonio Prieto. Buenas tardes y sed bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Pues queridos amigos, invitados, sed bienvenidos a Hermanos Cofrades. Vamos a intentar devolveros el magnífico trato que nos dispensasteis ¿cuándo fue? El 6 de noviembre, creo, el viernes que salisteis de traslado el Cristo del Amparo. Al Cristo del Amparo, efectivamente. Sí, a la catedral, sí. Nos recibisteis maravillosamente y esperamos devolveros ese trato que tuvisteis con nosotros. Así que estad tranquilos, a gusto. Además fue un lujo estar delante de la imagen del Cristo del Amparo, solo ante esa imagen maravillosa del Cristo del Amparo, recogiendo pues sensaciones, emociones. Fue indescriptible para estar con nosotros, así que muchísimas gracias por estar y recibirnos en vuestra casa. A vosotros por el trato que nos disteis en esa procesión también, y nada, pues encantados y aquí pues para lo que queráis preguntarnos y intentaremos responderos de la mejor manera posible. Seguro, esto va a ser, cuando os presentemos la tertulia, queremos que sea pues un trato entre hermanos, amigable, cercano, ameno, para que estemos todos a gusto, que es de lo que se trata. Antes de entrar en materia, Roberto, pues vamos a entresacar unas palabras del pregón que en marzo de 1953 pronunció don Jesús Suevos Fernández Jové, que nació en La Coruña en 1907 y falleció en Madrid en el año 2001. Fue periodista,
que estudió Derecho. También fue político procurador en Cortes desde 1943 hasta 1977. Fue presidente del Club Atlético de Madrid, a todos aquellos que sois colchoneros, en 1955, y también fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Su pregón, Roberto, lo estructuró en 5 escenas o partes que tituló de estas maneras. La primera. Sí, tituló su pregón en 5 apartados. La primera hacía referencia al lema «Ama y haz lo que quieras». Así lo dijo San Agustín, porque el pueblo español ama a Cristo y a su tradición católica. Por eso, cuando el pueblo español abordó el tema popular de la pasión de Cristo, lo hizo en cada región o comarca según su inspiración y estilo propios. El segundo apartado lo titulaba «Castilla sabe lo que es vivir para Dios y para España». Y cuando Castilla decidió revalorizar su Semana Santa, lo hizo a la manera castellana, imponiéndole su gravedad y su severidad. Si Andalucía siente nostalgia, Castilla siente dolor. Si en Andalucía se desbordan el ingenio y la gracia popular, en Castilla se teje ese profundo silencio del que han nacido los grandes místicos españoles. Castilla sabe lo que es vivir sin vivir en sí, lo que es vivir para lo que no es ella, o para lo que es ella, vivir para Dios y para España. Y cuando las procesiones de Semana Santa recorren los pueblos de Castilla, se diría que la pasión del Señor se convierte en un río de congojas que, por estar encerrados en lo más profundo del pecho, labran más hondamente los surcos del corazón. Esta gravedad, esta profundidad de las Semanas Santas castellanas adquiere en Valladolid su máxima culminación artística. Valladolid es una ciudad ilustre por muy diferentes conceptos históricos y culturales, pero su mayor tesoro, aquello que la convierte en una ciudad única en España y en todo el orbe, es la espléndida colección de su Museo de Esculturas Religiosas. Y para acabar, en el apartado que decía la más grandiosa y emocionante colección de la imaginería española, decía lo siguiente: desde Berruguete hasta Juan de Juni, pasando por el maravilloso Gregorio Fernández, Valladolid exhibe en su Semana Santa la teoría religiosa más completa del arte escultórico español. Bueno, queridos amigos, pues vamos a hablar de la Cofradía de las 7 Palabras, sus pasos, su historia, sus procesiones y, cómo no, de los sermones y del pregón del sermón. Un soneto para un pregón que anuncia un sermón y la devoción por 7 escenas procesionales para las últimas 7 palabras que Cristo dijo desde la cruz. Roberto, ponnos en situación y contexto histórico de cómo surge la Cofradía de las 7 Palabras. Hemos de indicar que cuando Gandásegui llega a Valladolid como arzobispo, uno de sus proyectos era revitalizar la religiosidad popular y necesitaba efectivos humanos en las cofradías. Las viejas 5 penitenciales históricas estaban como estaban, ¿para qué nos vamos a engañar? La Veracruz tratando de digerir el plan Cors que proponía derribar su iglesia penitencial para abrir una avenida desde la Estación del Norte hasta San Pablo. La Pasión entonces, en esos años 30, viendo cómo perdían su iglesia y su posterior venta, teniendo que cobijar al Cristo del Perdón en casas particulares. La de las Angustias, que fue quizás la mejor parada en este sentido, donde las altas clases vallisoletanas, como el ayuntamiento de la ciudad, tenían cierto respeto por la hermandad, aunque anduviesen escasos de cofrades. La Piedad, como ya apuntábamos, con casi 100 hermanos históricos en sus exiguas listas, tratando de remendar el error del propio arzobispado que desconocía que la cofradía existía y la renombra de nuevo en la iglesia del Rosarillo. Y la de Jesús Nazareno, con su labor callada y sencilla desde su iglesia de Jesús, que vio cómo le recortaban su templo penitencial por la construcción del nuevo ayuntamiento de la ciudad. Así que vamos, que el panorama no pintaba nada bien. Y es por eso que don Remigio, de por medio, se promueve el nacimiento de estas 2 iniciativas e inquietudes y que desembocarían en 2 nuevas realidades hechas cofradías. La de la sangre, que ya vimos el pasado día, y el de las 7 palabras, de la que estamos tratando hoy. Esta última estaba compuesta por personas amigas del arzobispado que deciden escoltar algunos pasos en la procesión general del Viernes Santo, pues vieron cómo salían sin acompañamiento alguno en esos años que van de 1923 a 1929. Así pues, estos jóvenes deciden el 13 de diciembre de 1929
organizarse y proponen acompañar en la procesión del Viernes Santo al paso entonces llamado Emisit Spiritum, entregó el espíritu, o Paso Nuevo, también se conocía como Paso Nuevo de la Virgen y San Juan, aquel que perteneció a la Cofradía de la Pasión y que, fruto de la desamortización, estaba o se encontraba resguardado en el Museo entonces de Bellas Artes. Será el propio arzobispado el que le sugiera la idea de la denominación de la hermandad. Les dice que un buen nombre sería el de las 7 palabras. Nunca Valladolid, en su historia de la Semana Santa, tuvo un nombre tan singular y a la vez tan sugerente para denominar a una cofradía. Si en algún momento Juan Pablo y los dos Luises tenéis que decirle algo, nos importe... Ese tema que acaba de decir ahora no está documentado, pero sí que parece ser que en el siglo XVII, en 1600 y algo, existió en Valladolid una cofradía de las 7 palabras. De hecho, nosotros hemos intentado recopilar documentación hace años en el archivo de la catedral, el archivo diocesano, pero no hemos encontrado. Pero Javier Burrieza fue una de las personas que a mí me ha confirmado que efectivamente existió hace años una cofradía de las 7 palabras. Pues un dato muy interesante para tener en cuenta y que, oye, desconocíamos y siempre está bien aprender una cosilla más. Muy interesante. En el siglo XX, ¿cuándo y dónde se reúne ese grupo de personas y qué deciden formar? Pues el 31 de enero de ese año los cofrades se reúnen por primera vez en San Felipe Neri y aprueban sus primeros estatutos, en los cuales se recogía su fin como hermandad, que era acompañar de manera pública en los misterios pascuales del Señor, pasión, muerte y resurrección, y así como el fomento de la Eucaristía y el amor a la Santísima Virgen María. Hubo varios cofrades de la familia Allén, que lo eran también de la Piedad, por cierto, y además con cargos notables. Más en concreto fue uno de depositario y otro tesorero. Eran don Eusebio Allén Morán y su primo Ernesto Allén Ortiz, vicesecretario y vocal respectivamente, los cuales ayudaron a esta nueva hermandad. Se hicieron cofrades y desde la propia casa Allén se regaló o se donó a las 7 palabras una trompeta enorme que todavía hoy contemplamos cuando comienzan sus procesiones. Además, realizaron casi 100 hábitos para sus cofrades en los colores crema y rojo y el zapato negro con hebilla, adoptando como escudo la cruz de Calatrava rodeada por una estrella de 8 puntas de color rojo y una lanza y una caña que aparecen en el paso Seztengo. La cofradía salió por primera vez en procesión el Viernes Santo, 18 de abril de 1930, haciéndolo también al siguiente, Viernes Santo, 5 de abril de 1931, curiosamente días antes de la proclamación de la Segunda República. Luego, posteriormente, ya sabemos lo que ocurrió. En 1932 se decide no salir ante la falta de seguridad, tanto para sus cofrades como para las esculturas procesionales. Tampoco lo harían en el 33, en el 34, pudiendo sí hacerlo en el 35. Será la Hermandad de las 7 Palabras la que tome la iniciativa y proponga a las viejas penitenciales realizar vela al Santísimo Sacramento en la catedral, desde la tarde del Jueves Santo hasta la celebración de la Pasión y Muerte de Cristo. Entonces los actos litúrgicos propios de esos días se oficiaban en la mañana del Viernes Santo. Los alcaldes, hermanos mayores y presidentes de las cofradías existentes hasta ese momento portaron el palio donde fue trasladado el Santísimo para llevarlo al monumento. Los cofrades, colocados en filas alrededor de los muros catedralicios, lo alumbraban a su paso por las naves herrerianas de la imponente seo vallisoletana. Vamos a hablar del Sermón de las 7 Palabras, que es un referente en Valladolid. Bueno, ya no en Valladolid, yo creo que es en toda España y en el mundo, me atrevería a decir. Así que, dinos, Roberto, cómo surgió y de dónde viene esa tradición. También ese año de 1931, en la tarde del Viernes Santo, pues los oficios del Triduo Pascual, como hemos apuntado, se realizaban por la mañana, celebraron el Sermón de las 7 Palabras en el interior de la catedral. Así daba comienzo una nueva tradición semanasantera en Valladolid que perdura hasta nuestros días, el Sermón de las 7 Palabras. Se retomaba así en Valladolid aquella vieja tradición de los sermones de los días de Pasión,
que se pronunciaban en aquellos siglos XVII y XVIII por dominicos, franciscanos, mercedarios, etcétera, ¿no?, que instruían por doquier sobre la pasión de Cristo a fieles y vecinos en aquellos conventos vallisoletanos, hoy algunos o muchos desaparecidos. Este de las 7 palabras nace en el siglo XX, en tiempos prebélicos, donde animar en la fe era fundamental en aquellos tiempos tan difíciles, donde se quemaban conventos e iglesias y se asesinaban a curas y religiosos. Así que este pregón sirvió para revitalizar la fe en Cristo y para no desistir ante las adversidades. Lo presidió el arzobispo Gandásegui, como acontece hoy en día, que lo hace el obispo que en ese momento ocupa la cabeza visible de la diócesis vallisoletana. Ese Viernes Santo del 31 predicó don José Juliá, de la Catedral de Zamora. Hoy así sigue sucediendo, donde un prestigioso orador y teólogo diserta sobre las 7 últimas palabras que Cristo dijo desde la cruz. Entonces acompañaba la música, al principio, la de la capilla de la catedral, también la famosa Schola Cantorum del seminario, y otras veces la coral vallisoletana, que interpretaban el Miserere y otras piezas como el Te Deum. Oye, Roberto, nosotros hemos estado en el seminario, no teníamos Schola Cantarum, pero sí cantamañanas. Es verdad, allí los que hemos estudiado, es verdad, nos llamaban así los cantamañanas. Entonces existía la Schola Cantorum, que hoy ya no existe. Enseguida adquirió un gran prestigio este sermón, y se consolidó como un acto importante dentro de la Semana Santa de Valladolid. Será ya en el año 1944 cuando salga el sermón al exterior, a encontrarse con la ciudad, y más en concreto en nuestra Plaza Mayor, ante la gran cantidad de fieles que quería escuchar y acompañar esos instantes finales de Jesús en el Gólgota vallisoletano y escuchar sus últimos mensajes. Y por supuesto, como no, tenemos que hablar del pregón a caballo. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¿De cuándo data el inicio de este pregón a caballo? En 1944 se incorpora un nuevo acto que precede al sermón de la Plaza Mayor, el pregón, donde un pregonero, seguido y escoltado por un séquito de caballeros ataviados con el hábito de la hermandad a caballo, recorren diferentes puntos emblemáticos de Valladolid para anunciar lo que se celebrará solemnemente a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor. Aquí, si me lo permitís, uno que ha investigado lo que ocurrió en una de mis cofradías, la de la Piedad, en su historia, me viene a la mente algo parecido y que muy probablemente se hacía en Valladolid para anunciar ya en esos siglos pasados las procesiones de las viejas penitenciales. Creo que lo harían todas, pero lo que sí es cierto, y os puedo asegurar, es que la Piedad lo hizo al menos que yo sepa una vez. No sé cómo ni por qué calles, pero pasó, y os leo literalmente lo que aconteció un lunes santo 16 de marzo de 1598. En el momento en que el provisor fiscal acordó que la Cofradía de las Angustias saliese antes en procesión que la Piedad, y como a esta última no le convino el horario, solicitó una provisión real que le autorizó a sacar su procesión por la mañana temprano. Decían así entonces, lo he recogido del libro de Cabildos, Se pregonó por todo Valladolid el lunes santo 16 de marzo de 1598 que el viernes santo a las 8 de la mañana la Cofradía de la Piedad saldría del convento de Nuestra Señora de la Merced en procesión e iría a la Santa Iglesia Catedral de Valladolid y demás lugares. Coincidencias o no, lo cierto es que el cortejo del pregonero de las 7 palabras acude a las 8:30 de la mañana de ese Viernes Santo vallisoletano al Palacio Arzobispal para recoger de manos del arzobispo de la diócesis el pergamino que contiene el soneto del pregón de las 7 palabras. El vocero de la hermandad lo vociferará, nunca mejor dicho, valga la redundancia, por todo Valladolid, de esta manera. Con licencia del reverendísimo prelado, hago saber que al mediodía de hoy, Viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel, congregados en la Santa Iglesia Catedral, expondrá las 7 palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz el excelentísimo y reverendísimo señor don Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid. Hoy, en pleno siglo XXI, se sigue realizando con la misma rigurosidad y el mismo buen hacer de los responsables de la hermandad. Se ha creado un concurso literario que recoge sonetos de diferentes letrados en estos menesteres y que componen magistralmente esas composiciones poéticas que se declaman previamente antes de realizar la invitación a todos los vecinos de Valladolid para que se congreguen en la Plaza Mayor a las 12. Oíd, oíd, pueblos dormidos, 7 palabras presas en el viento.
7 corceles del dolor huidos. Oíd la voz humana, casi aliento, de los labios más altos, desprendidos de tanta sed y tanto rendimiento. Oíd, 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 pueblos dormidos, 7 palabras presas en el viento. Aprestad a su luz vuestros oídos. Desde la década de los años 30, en que se recuperan los sermones y su posterior pregón, ¿cómo ha ido evolucionando o creciendo la historia de la Cofradía de las 7 Palabras? En 1936 no hay procesiones de nuevo. Era la víspera de la Guerra Civil, el ambiente era irrespirable y de una gran crispación social. Ante esta situación, salir a la calle era un acto de heroicidad y la Cofradía decide cambiar de sede y trasladarse a San Miguel. Será ya en 1937 cuando vuelvan a salir en procesión en plena guerra, según se apuntaba desde diversas crónicas. Al parecer, llegaron numerosos cofrades venidos de diferentes puntos de España para acompañar en las devociones de la Semana de Pasión. Los de las 7 Palabras recogieron el paso Emixit Spiritum en la iglesia de San Benito y que, en compañía de una cofradía recién fundada, la del Santo Entierro, rezaban un Vía Crucis antes de comenzar, donde se pidió por la paz en España. Y de vital importancia, el Cristo de las Mercedes. Una devoción para la hermandad, para la ciudad y para mí personalmente, a mí me emociona verle con el himno de las Mercedes, a mí me emociona verlo. La paz llegó en 1939, justo en abril, pero la cofradía tuvo nada menos que 13 cofrades que fallecieron en el transcurso de la contienda militar. Sucedió en algunas otras hermandades también. Gandásegui había fallecido en 1937. Le sucedió en el cargo Antonio García y García, que fue quien trasladó la hermandad a la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, donde continúa hoy en día. Allí encontrarían su devoción particularísima y muy especial por el Cristo de las Mercedes, conocido en otros tiempos como Cristo de la Luz. María Antonia Fernández del Hoyo apunta que pudo estar este crucificado en el convento de San Francisco y que pudo ser llevado hasta la iglesia parroquial de Santiago justo antes del derribo del convento franciscano. Imponente escultura, por otra parte, esta de Pompeyo Leoni, no del todo contrastada, que también fue adjudicada a Francisco de la Maza. No obstante, un buen amigo nuestro, Javier Juárez, nos aclara que también perteneció a una cofradía no del todo gremial, porque a ella acudían trabajadores de diversa índole, y se le conocía como Cristo de la Misericordia. Así pues, tenemos un doble origen o procedencia de la imagen, o bien Santiago, desde el siglo XVII, pues en 1627 se aprobaban las reglas de esta cofradía que acabamos de mencionar, o bien de procedencia franciscana. En cualquier caso, en Santiago está y allí se le rinde culto, y se le rendía culto también antes de que llegara la cofradía de las 7 Palabras, y es que cada segundo viernes de mes se le rezaba el Salmo 50, el conocido Miserere. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Siete palabras, 7 pasos procesionales más para Valladolid. Sí, la incorporación de las 7 escenas pasionales que hacen referencia a cada uno de las 7 palabras que Cristo dijo desde la cruz en el Calvario fue un ambicioso proyecto de la hermandad
que culminó con gran éxito. Comenzando en el posible orden que Cristo dijo las 7 palabras, pues no aparecen todas en los 4 evangelistas, hemos de decir que 3 aparecen en San Lucas, 3 en San Juan y 1 en Mateo y Marcos, que se repiten. La cofradía consiguió reunir 7 pasos procesionales que recogiesen ese momento de Cristo en el Gólgota. Pues vamos a ir desgranándolas y detallando cada una. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta escena se integra en los desfiles procesionales de la cofradía en 1959, compuesta por 3 figuras: un Cristo crucificado, el conocido como Cristo de los Trabajos, de la iglesia parroquial de Laguna de Duero, posiblemente de las primeras obras de Gregorio Fernández, que data de 1610 aproximadamente. Según cuenta la leyenda, durante la invasión francesa se encontraba en un prostíbulo, imagen que quizás pudo ser donada por el párroco de la iglesia de la Magdalena, a la que daban culto desde la cofradía de los Carniceros. Acompañan 2 sayones, uno conocido como Pilatos y un soldado romano, que posiblemente pertenecieron al antiguo paso de la coronación de espinas. De los 2 sayones, bueno, de Pilatos y el sayón, el soldado, realmente pertenecía al antiguo paso de la oración del huerto. Sí. Juan Pablo. Sí. Son pasos que están no configurados de la manera en que se les ven, sino que del museo en los años 50 y 60 pues había un montón de sayones depositados, y esos sayones pues se iban configurando en algunos pasos, no en sus pasos originales, sino que iban incluidos, porque de hecho el primer paso de la cofradía también tenía imágenes que no pertenecían al paso antiguo de la Pasión. Es decir, que no todas las imágenes coinciden. No que coincidieran, sino que hay pasos, como el paso, la primera palabra llevaba pasos del azotamiento y llevaba una imagen también de un paso de pasión. Es decir, que estaban mezclados. Mezclas, ¿no? Se hacían mezclas y puzzles para poder completar los pasos, sí. Sí, de hecho aquí llevaba de José de Arimatea, me parece Sí, que era sí. el paso del entierro. Sí, sí, he visto fotos, sí, correcto. Segunda palabra: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pues aclarada esta duda y estos rompecabezas que se hicieron, seguimos. Se terminó de asentar a comienzo de los años 70 esta palabra, pero ha tenido varias esculturas de Cristo para representarla. Primero se utilizó una obra de Juan de Juni, procedente de Tordesillas, de la iglesia de San Antolín, posteriormente de un crucificado del Museo de Escultura, acompañado por 2 cruces solas. En 1979 se dispuso de otro Cristo de la iglesia de Laguna de Duero, y recientemente se ha ubicado en este paso al Cristo de las Batallas de la iglesia de la Magdalena, obra de Francisco del Rincón del año 1606, obra muy similar al Cristo de los Carboneros de las Angustias y a otro Cristo que se conserva en las Descalzas Reales. Tercera palabra: Madre, ahí tienes a tu hijo. Fue en 1954 y para componer esta palabra se dispuso del crucificado que acabamos de mencionar en la palabra anterior, el Cristo de las Batallas. No obstante, recientemente ha sido sustituido por la escultura del Cristo del Amparo, magnífica, del que acabamos de conmemorar en noviembre del año pasado el 4º centenario de su ejecución. Y es que a partir del año 2011, cuando se hizo este montaje para la exposición Pasio de Medina de Río Seco, esta imagen es la figura central de la tercera palabra. Es obra de Gregorio Fernández de 1621, como apuntábamos, magnífica y extraordinaria escultura hecha a imagen y semejanza del crucificado que corona el Calvario del retablo de las Huelgas Reales de Valladolid. Y para las esculturas de la Madre y del discípulo amado, adjudicadas también a Gregorio Fernández, se utilizan 2 imágenes que actualmente se encuentran en la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol. Podemos afirmar, por tanto, como 3 esculturas de Gregorio Fernández que realizase para lugares y sitios muy distintos han conformado una escena procesional de una calidad artística impresionante. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta fue la última palabra que la cofradía consiguió formalizar para tener así las 7 escenas completas. Era el año 1975 y la cofradía ya hacía verdad su nombre, las 7 palabras. Formado por un crucificado, aunque a decir verdad también se han usado varios, hasta que por fin se ha fijado al Cristo vivo del desaparecido convento de las Dominicas Recoletas de las Lauras.
Al ser derribado este cenobio se trasladó a otro de la misma rama femenina, el de Santa Catalina de Siena, y al abandonar las hermanas dominicas este último se ha llevado a Portacueli, en la calle Teresa Gil. Es anónimo del siglo XVI y presenta algún rasgo del gótico. Quinta palabra, tengo sed. Conforma esta palabra al antiguo paso de la crucifixión del Señor, conocido como Paso Grande de la Cofradía de Jesús, Hoy sed tengo, obra también de Gregorio Fernández, que en parte realizó para el gremio de los pasamaneros, realizado entre 1612 y 1616. Todo este conjunto procesional se encuentra en el Museo de Escultura. Al parecer, según los que entienden en esto del arte, se realizó en dos etapas. En una primera, hacia 1612, el Cristo crucificado, el sayón del rótulo y el sayón de la esponja, y en una segunda, hacia 1616, el sayón de la lanza, el que juega a los dados y al que se conoce con el sobrenombre de el descalabrao. Lo del nombre de los pasamaneros es porque estos reconocen una deuda de 50 ducados a favor de Gregorio Fernández y que quizás pueda referirse al pago del paso que los trabajadores de este gremio habían ofrecido a la cofradía. Lo cierto es que el Cristo se quedó en manos de los agustinos, por eso la Cofradía de Jesús Nazareno realizó otro crucificado, el que hoy conocemos como Cristo de la Agonía, pero el paso de los años y la consabida y nefasta desamortización para las cofradías consiguieron reunir por un lado la escena original y que hoy se conoce como Sed tengo. Magnífico paso sin duda alguna. Este paso al principio de la reorganización de la Semana Santa fue acompañado por la Hermandad Ferroviaria desde el año 38 hasta el 44 y es en este año cuando pasa a la Cofradía de las 7 palabras para dar lugar a la quinta palabra. Sexta palabra, todo está consumado o todo está cumplido. Es el conocido paso nuevo de Nuestra Señora de San Juan, posiblemente del escultor Francisco Díaz de Tudanca, que hacia 1650 realizó para la Cofradía de la Pasión, y que en tiempos de Gandasegui se le llamó Emixit Spiritum, primer paso y primera palabra que alumbrará la hermandad tras su fundación. El Cristo crucificado ha sido sustituido por uno de notable calidad de la localidad vallisoletana de Bercero, anónimo y de esa misma fecha. Y última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La escena anterior estaría más en consonancia en esta última palabra, es decir, y dicho esto, entregó el espíritu. Pero en el año 1942 la hermandad realiza la composición de la extraordinaria escena procesional del Cristo de las Mercedes, acompañado de los ladrones que se encontraban en el Museo de Escultura y que a su vez procedían del paso de la Sexta Angustia o del llamado descendimiento de la Cofradía de las Angustias, fechado hacia 1616 para presidir el sermón de la Plaza Mayor en Valladolid. Ya hemos hablado anteriormente de la escultura de Cristo. Reseñar por último que los dos ladrones originales de Gregorio Fernández fueron sustituidos en 1963 por dos copias que se hicieron en Madrid. Toda esta escena se contempla y se puede admirar en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Bueno, vamos a hablar de la cofradía hasta nuestros días, porque ya en tiempos más recientes la cofradía ha consolidado su presencia en la Semana Santa de Valladolid, participando hasta en 5 procesiones con pasos que alumbra y que custodia. Sí, la primera procesión la realiza en la tarde-noche del Domingo de Ramos, con el solemne traslado del Cristo de los Trabajos desde Laguna de Duero hasta Santiago Apóstol. Hasta hace unos años se hacía esta procesión desde esta localidad cercana por la carretera de Madrid. El primer periodo fue del año 83 hasta 1990 y el segundo se retoma en el año 1997 hasta 2005.
Uno que ha acompañado en esta procesión por 2 veces ha tenido el privilegio de portarlo a hombros junto a otros hermanos de otras hermandades de la ciudad, camino y motivo y muy sentido hasta Valladolid. Desde hace unos años el Cristo se lleva hasta la iglesia de Filipinos, donde comienza el traslado que transcurre por el paseo central del Campo Grande, a oscuras, en silencio, solo roto por los cascos de los caballos y la música en la lejanía, donde se puede contemplar uno de los momentos quizás más sobrecogedores, procesión que finaliza con un solemne besapié a la imagen ya en la parroquial de Santiago. La segunda procesión es la del Rosario del Dolor, del Lunes Santo, donde participa con el paso Todo está cumplido. La tercera, la del Miércoles Santo, que da comienzo en 1976 y que entonces se denominó de Paz y Reconciliación, donde acompañaban al ex Homo de Francisco de los Ríos, de la iglesia de San Juan de Letrán, donde cada año acudía a una iglesia o convento de la ciudad para realizar un acto de oración. Será en el año 2005 cuando la cofradía decida dar un paso adelante y tome la decisión de sacar al Cristo de las Mercedes a hombros para acudir a la Santa Iglesia Catedral, donde se le reza y canta solemnemente el Miserere. Sobrecoge sin ninguna duda la salida de Santiago, donde el atrio de su nombre, rebosante de fieles y vecinos, está expectante a la salida imponente de la imagen de Pompeyo Leoni con el sonar de las campanas a toque de muertos. La cuarta procesión, el Viernes Santo, día por excelencia de la cofradía, con el ya mencionado pregón a caballo desde las 8:30 de la mañana, para enlazarlo con el sermón a las 12 en punto en la Plaza Mayor, donde ante el paso, como decíamos anteriormente, de Jesús con los 2 ladrones, se van desgranando y meditando por parte del predicador las 7 palabras que Cristo dijo desde el Gólgota, pasando los restantes 6 pasos de la hermandad por la tribuna de la acera de San Francisco. Terminado el sermón, la cofradía regresa a Santiago en solemne procesión y, por último, la quinta, la General de la Pasión con las 7 escenas procesionales. Debemos de decir que la Cofradía de las 7 Palabras es una hermandad de Valladolid y para Valladolid. 7 palabras, 7 momentos, 7 instantes de Cristo que a todos nos sobrecogen, los 7 últimos de su vida, donde tanto dice con tan poco. Ha acogido con cariño y adoptado a la Virgen de la Salve, es decir, el día de la presentación en el templo, el 2 de febrero, Día de las Candelas, como patrona de la hermandad, y a Santiago Apóstol como patrón cada 25 de julio, donde realizan solemne procesión de gloria por las calles aledañas a Santiago. ¿Todo bien, Juan Pablo, bueno, presidente? Quería hacer un pequeño inciso sobre... creo que comentabas antes que en el año 63 se realizaron las copias. Fue en el año 66 cuando se realizaron las copias. En el 63 se pidió la autorización, en el 66 fue la primera salida profesional y en el año 65 salieron 2 ladrones de la capilla del Salderete de Tordesillas. Sí. Porque en el año 64 nosotros pedimos la autorización en el 63, en el 64 ya fue el último año que salieron por decisión del Ministerio de Cultura, y en el año 65, como todavía no estaban hechas las copias, salieron 2 ladrones de la capilla del Salderete de Tordesillas. Pues hecha la aclaración, que para eso os traemos, para corregirnos cuando metemos la pata. No se trata de corregir, sino de documentar a la gente que nos oye, para que dar los datos concretos para que la gente no se vea engaño y sabemos de qué estamos hablando. Nos parece fenomenal. Y es más, aunque se diga que es una escalera, es madera. Por cierto, maravillosas copias que, vamos, a mí me encantan, me parecen una maravilla. Y aunque sean copias, quiere decir que no desentonan, quiere decir que es una cosa... No des ideas. Ahora sería para otro debate. No, es muy interesante lo que apunta Luis sobre las imágenes de escayola, que no son de escayola, que son de madera, porque es la
pues lo que al final, lo que el pueblo va escuchando y se va convirtiendo un poco en leyenda. Algo así como la sabiduría popular, ¿verdad? Claro. No, pero está bien que lo digas, Luis Antonio, porque creo que te queda constancia de que son copias hechas en madera policromada, o sea, que es así, ¿no? Por cierto, y al hilo de la historia y todo este repaso magnífico que os habéis currado, yo he ido aquí anotando mis cositas, también. Muy bien, Luis, para eso estás. Me gustaría apuntar, y bueno, porque también puede entrar en la mesa de debate a continuación. Sí. Decís, por ejemplo, que será la Hermandad de las Siete Palabras la que promueve la oración en torno al monumento en torno al año 1930. Sí, es que es la cofradía la que junto a la cofradía del Santo Entierro deciden ir a la catedral a rezar el viernes. Se da la circunstancia de que la Cofradía de las Siete Palabras fue también pionera, permitirme un poco aquí la palabra, pues también en promover oración, en promover que en el año 2020 y 2021, años de pandemia, uno estábamos castigados en casa y al siguiente, pues bueno, estaba muy cuestionado el hecho de salir en procesión o en manifestaciones populares de esta índole y tal a la calle, ¿no? Pues fue la Cofradía de las Siete Palabras la que en el 20 puso el Sermón de las Siete Palabras y otra serie de iniciativas a través de las redes sociales que nos permiten hoy en día, y en el 21 pues la que se hizo finalmente por temas meteorológicos. El Sermón de las Siete Palabras se recuperó para la Plaza Mayor, aunque finalmente, como digo, por la lluvia, pues fue en la catedral, ¿no? Luego también otro tema que yo sí quiero destacar, al hilo del sermón, es que nació ante la gran cantidad de fieles, ¿no? Comentabas que querían escucharlo, ¿no? Uh-huh. O que querían escuchar una reflexión en torno a ese tipo. A lo mejor en este momento también no estaría de más reflexionar en torno a que pues, tenemos pendiente que quizás que la ciudad se vuelva a implicar en masa con este sermón, y sobre todo también las cofradías, porque recordáis vosotros de pequeño íbamos todos en tropel. Es verdad que los tiempos han cambiado, hay muchas más procesiones ahora, etcétera, pero bueno. 14 este año el Jueves Santo. Solo. Casi nada. Y luego ya un último apunte. Gandásegui necesitaba efectivos en las cofradías. A mí he dejado para el último, porque bueno, Blázquez va a llegar ahí, pero quien le sustituya, pues a lo mejor se va a llevar el mismo titular, ¿no? O que piense que necesita efectivos para las cofradías de Valladolid, sí, en pleno siglo XXI. Es verdad. Mira, al hilo de lo que decías del sermón, tenía yo una pregunta, mira, pero ya que lo sacas, pues ya lo retomamos aquí, y si queréis empezamos ahí la tertulia, Raúl, si te parece. Sí, no, desde luego, efectivamente. Yo hacía una reflexión, yo cuando hacía el guión, ¿no?, en estas Navidades, en casa, uno que ha visto fotos de esos tiempos antiguos, vamos, no tan antiguos, hace 50 años, no hay que irse muy lejos, y menos. Y observa cómo la Plaza Mayor estaba rebosante de fieles y cofrades, con una altísima participación de todas las hermandades y de gente fiel oyendo el sermón, ¿no? Uno piensa qué ha podido suceder para que ahora contemplemos, pues eso, en estos últimos años, un aspecto quizás desangelado en la Plaza Mayor. Las cofradías en restantes quizás no se implican, o bueno, no se es consciente de ello. Y una de las preguntas que os iba a formular era, pues si vosotros como cofradía habéis estudiado posibles fórmulas para revitalizar el acto, o no sé, alguna iniciativa, en fin, no sé, era un poco una reflexión que hacían alto esos días. Sí. A ver cómo, bueno, no sé qué. Hemos intentado muchas cosas, ¿no? De hecho, el sermón actual no tiene nada que ver con el sermón de los años 40, cuando se trasladó a la Plaza Mayor. Desde, bueno, pues llevar los 7 pasos a la Plaza Mayor. Es decir, hemos intentado cosas, pero también entendemos que la situación del siglo XXI no tiene nada que ver con la situación del siglo XX y sobre todo de mediados del siglo XX. Es decir, en el año 60, en los años 60 y 70, no había ni los medios de información,
ni la gente tenía las posibilidades que tiene ahora para estar informada o para escuchar la palabra de Dios como la tiene ahora, ¿no? Es decir, yo recuerdo que el sermón o venías al Plaza Mayor de Valladolid o lo escuchabas por la radio, en Radio Nacional o en la cadena COPE, o no había otra manera de escucharle. Ahora tienes un montón de posibilidades de escuchar el sermón, ¿no? Entonces, la sociedad avanza, la necesidad de catequización de la gente es distinta a la de ahora que a la de los años 60 o 70, es decir, todo evoluciona, ¿no? Entonces la gente, o mucha gente, se cree que no necesita ahora tanto escuchar esas palabras como lo podía necesitar hace años, ¿no? Entonces, pues son un cúmulo de circunstancias las que hacen que, bueno, pues que pueda ir perdiendo interés para ciertas personas. El nivel de procesiones que hay ahora en Jueves Santo y en Jueves Santo por la noche, pues tampoco tiene nada que ver con el de hace 40 años, con lo cual la gente ya llega cansada al Viernes Santo, es decir, pues todas esas cosas van influyendo, sí, ¿no? Entonces, pero estaréis conmigo, perdón, que es el buque o uno de los buques insignia de la Semana Santa de Tenía, bueno, luego en mi intervención daré unas pequeñas pinceladas, pero sí que hay que recordar que cuando empezó a celebrarse, digamos, el germen del sermón en la catedral, el diario ABC hablaba de 10.000 personas en la catedral. O sea, sí. Evidentemente la sociedad no tiene nada que ver, aquella sociedad, con esta, ¿no? Pero hay un dato importante. Ponemos la mirada, el foco en el sermón, porque tal vez sea lo más visible, pero no hay que obviar que en el resto de procesiones la participación está bajo mínimo. El sermón es visible porque es estático y porque hay una fotografía que lo dice. Una procesión no es esa fotografía estática que en el momento, pero no hay que olvidar que la nuestra, la primera, es decir, cualquier cofradía desfila con mucha menos gente un Viernes Santo ahora que hace 20 años o 25 años. O sea, ¿por qué tiene tanta importancia? Precisamente porque se puede comparar una fotografía de los años 80 con una fotografía que encima da mucho juego cuando se hace aérea y se ve que hay un espacio pues que está libre. Luego hay otra cosa, perdón, que también, hablando de la participación, pues lo achacamos a la sociedad actual, que efectivamente tiene su importancia, lógicamente. Pero yo siempre, cuando hablamos de estos temas, y como yo lo he vivido en primera persona, pues lo remarco. Y es que ha habido unos años que ha habido un cambio importante de filosofía a nivel de cofradías o de algunas cofradías, ¿no? En el sentido de que había que dejar de participar en el resto de procesiones y solo participar en las propias. Y esa decisión o esa filosofía, que tal vez por comodidad caló en muchos cofrades, pues ha dejado a muchas procesiones reducidas un poco a la mínima expresión en lo que a participación se refiere. Pero es perfectamente compatible, Miguel. Claro, o sea, es compatible. Yo siempre pienso que la particularidad que tenemos algunas cofradías en nuestras procesiones particulares no va reñida con la participación en procesiones multicofradías. Efectivamente. Es decir, para mí o sea, no puede chocar una cosa con la otra. Bueno, pues ya digo que había sí, determinadas personas, determinadas cofradías que iban un poco en contra de esa filosofía de no voy a esta cofradía que tú puedas ir, no hay que ir solamente a la suya. A nadie se le yo he ido a yo creo que he participado en todas las procesiones del panorama procesional de Valladolid. Pero sí, también al hilo de eso, Miguel Ángel, porque muchas cofradías desde dentro, desde el seno de las hermandades, se han encargado en decir o en vender a sus cofrades o en extender la filosofía a sus cofrades de que es que el Viernes Santo es muy turístico. Entonces no es algo tan sentimental como otras citas de la semana y entonces no las vamos a apoyar tanto. A mí me parece un error, pero vamos, totalmente del libro. No solo un error, sino una falta de información. Y luego una falta de respeto en general. Bueno, por supuesto. Porque los que hemos vivido la Semana Santa, yo lo he vivido de tres maneras. Desde público de a pie, sin ser cofrade, luego como cofrade y luego como miembro de la Junta de Semana Santa. Entonces, y yo os puedo asegurar que los 2 años que se televisó
la procesión general, en los años 86 y 87 creo que fue, cuando finalizó la retransmisión, entonces solo había una televisión, no había más que una. Cuando terminó, la centralita se bloqueaba de gente que llamaba dando las gracias y asombrándose por la maravilla que había en Valladolid. O sea que, y yo creo que nosotros mismos, como bien dice Luis, estamos echando por tierra un poco algo que sería la envidia de muchas ciudades. Y deberíamos promocionarlo más entre nosotros mismos. Y es que cuando se habla de turismo, el turismo, es verdad que el viernes es muy turístico, pero es que para que haya turismo, antes hay una parte religiosa y una parte de fe. Es decir, no habría turismo si el sermón no existiera y si la procesión general no existiera. Es decir, para mí lo primero es la parte de fe y luego está el turismo. Es decir, lo uno no quita lo otro, pero es que sin fe no habría turismo. Es que sin fe no habría procesiones, no saldríamos a la calle, no vendría nadie a vernos. Eso, o sea que, es que el turismo es la pata que se aprovecha, digamos, de la parte espiritual. Es una de las preguntas. Muchas personas hablan de turismo, el Sambódromo, le han llegado a calificar, o así cosas de esas extrañas. Yo creo que somos la única ciudad que tiramos piedras contra nuestro pueblo. Es una pregunta de las que queríamos incluir en este. Perdonad que os interrumpa, Luis. Es una pregunta que queríamos incluir en este debate, pero bueno, ya que lo habéis hecho referencia a ello, no sé cómo veis que la promoción de la Semana Santa de Valladolid, independientemente de una cofradía u otra, luego hablamos más detenidamente en vuestra cofradía de las 7 palabras, que para eso estáis aquí y queremos saber vuestras vivencias, vuestras opiniones personales sobre vuestra cofradía. Pero hablando del tema de la promoción, ¿vosotros creéis que no está lo suficientemente difundida, promocionada por instituciones públicas, instituciones religiosas? Ya no digo las cofradías, digo arzobispado, ayuntamiento, junta, diputación, medios de comunicación, hostelería, comercio. A ver, aquí hay que distinguir varios aspectos. Yo creo que el arzobispado no tiene que promocionar la Semana Santa. El arzobispado está para otras cosas. Yo creo que la promoción de la Semana Santa, si verdaderamente se quiere vender como ese foco de turismo, yo creo que por parte del ayuntamiento, por parte del ayuntamiento y demás entidades, se hace poco, ¿vale? Es decir, yo creo que habría que hacer más. Cuando hablo del ayuntamiento, hablo de todo lo que va unido al ayuntamiento, porque incluso la Junta de Cofradías también podría hacer más, ¿vale? Y para mí hay un caballo de batalla que yo siempre digo, y estamos en un hotel, la hostelería en su conjunto, tanto la hotelera como la de restauración, creo que son dos grandes beneficiados de la Semana Santa, y creo que el apoyo es corto para lo que reciben, ¿vale? Es decir, yo siempre pienso que uno de los pilares de la hostelería en Valladolid, independientemente de otras actividades culturales, es la Semana Santa, y yo creo que es poco el apoyo que se le da, salvando las distancias, porque particularmente nosotros tenemos apoyo de establecimientos, es decir, tenemos apoyo, pero en la globalidad creo que se le podía dar más apoyo. No es el caso del Hotel Mozart, que nos presta sus instalaciones para grabar nuestro programa de Hermanos Cofrades. No sé si quieres, Luis. Necesitamos, yo creo que necesitamos más unión entre las cofradías, para luego buscar ese apoyo no al arzobispado. Estoy absolutamente de acuerdo con Pablo. Es verdad que a lo mejor en la parte del arzobispado se podían cuidar otros aspectos, en este caso en la iglesia madre, en la iglesia mayor, por ejemplo, en la catedral, que están tan visitada esos días, pero sí necesitamos más unión entre nosotros para llamar a puertas, para proponer a puertas, tipo administraciones varias. Respecto ha sacado a colación el tema de la Junta de Cofradías, pues precisamente afrontamos esta Semana Santa como la última del mandato de la actual directiva, pues a lo mejor es el momento de coger el toro por los cuernos y llegar a papá ayuntamiento y plantear una especie de fundación adscrita a la Fundación Municipal de Cultura o algún otro tipo de organismo que la ley permita, para dotar a esa Junta de Cofradías de mayor versatilidad y mayor poder y mayor autonomía. Pero ¿qué pasa?
que hay muchas cofradías que ya de por sí directamente no creen en la Junta de Cofradías, no se dejarían guiar, ya no te digo mandar, guiar por un ente. Entonces yo creo que se trata de colaboración de todos. Y ya voy a tirar piedras contra mi propio tejado. Citaba Roberto los medios de comunicación. Sí, claramente hace falta mucho más apoyo de los medios de comunicación. Luis Prieto, no sé si tienes algo que decirnos. Sí, con la colección de la foto que decía Juan Pablo, de la Plaza Mayor, en la foto aérea esa famosa de las sillas que están vacías, yo apuntaría a 2 fechas clave. Tuvimos que realizar el sermón, como os acordáis, 2 años seguidos en la catedral. Un día porque nevaba mucho y otro día que llovió también. Ahí nosotros fue un punto de inflexión en contra nuestra, porque al año siguiente sí que se vio que tanto las cofradías no nos acompañaron tanto al sermón. Y luego lo de las sillas del público. No es la misma Plaza Mayor de ahora que antes. Ahora mismo, si veis, la plaza no está acotada como antes. Antes podías entrar a Plaza Mayor solo para sentarte. Ahora, de la estatua de Colón, ¿no? Para atrás es con Ansúrez, es vía libre. Entonces, aunque la gente no tenga esa necesidad de oír el sermón, pero la gente se queda, aunque esté de pies. Y también, como has dicho, Luis, de la unión de las cofradías. Yo creo que sí que podrían ir más cofradías al sermón, tanto de Gloria, como estamos invitando últimamente, y penitenciales, y parece que solo van las que tienen banda propia, que van los 20, 30 de la banda, y parece que van la cofradía. Y yo creo que también es verdad que las 14 procesiones del Jueves Santo, pues normal que hagan mella en el físico. Sí, en el físico de cada uno. Fíjate, estando en parte de acuerdo, pero hace 30 años existía la misma procesión, lo que pasa que era de Delicia, y sin embargo estaba la procesión que siempre se dice de las 4 de la mañana. Y eso ya no estáis, porque la más tarde que se celebra es la de las Angustias, que es a las 2:30 o a la 1. Y de que hemos ganado en ese sentido, que ya no hay esa procesión, digamos, en la noche. Con lo cual, no sé si achacar eso a que el Jueves Santo haya muchas procesiones, no sé si será una causa. Yo sigo insistiendo en que hay que cambiar la mentalidad y hay que seguir diciendo que las procesiones son de todos y para todos, y que, salvo circunstancias especiales, pues sería, más que conveniente, hablando de que la Semana Santa es de todos y que hace falta una unión, sería conveniente que las cofradías pues nos arropásemos unas a otras a través de la participación. De aquellos polvos vienen estos lodos. Y yo, continuando un poco también con el tema colaborativo y de sentimientos, o sea, a todo lo que he comentado antes, Valladolid tiene un problema, y es que los propios vallisoletanos no cuidamos lo nuestro. Muchos vallisoletanos, también es verdad, por el origen de esta ciudad, que es una ciudad que en los años 60 pues recabó a muchas personas de otras provincias, pues al final hace que no se identifiquen ni con la ciudad ni con los actos de la ciudad. Es decir, yo siempre digo, pongo el ejemplo, una ciudad como Valladolid, con 300.000 habitantes, tiene poco más o menos 12-14.000 cofrades. Una ciudad como Zamora, con escasamente 100.000 habitantes, tiene casi 18.000 cofrades. Bueno, vamos a seguir hablando de vuestra cofradía de las 7 palabras que presentáis. Luis. Perdona, un último matiz. Pero yo creo
que es el momento de empezar a cuidarlo o de luchar por ello. Totalmente de acuerdo. Porque si no... Totalmente de acuerdo. De hecho, desde estos programas, este año hemos titulado, Sí. o queremos lanzar la idea, y de hecho, bueno, nos ha surgido la idea de pediros a todos los presidentes, alcaldes y hermanos mayores, la idea de que nos mandéis un mensaje cortito para poderlo lanzar todos seguidos. De ánimo, de ilusión. La hemos titulado La Semana Santa de la Ilusión y del Reencuentro. Muy bien. Queremos... Es que la Semana Santa va a ser muy dura, ¿eh? Sí, sí, muy, sí, muy sí. dura, Va a muy ser muy dura, dura. para muchas cofradías, es decir, o para todas las cofradías, no digo para muchas, para todas las cofradías. Es decir, esta pandemia ha hecho mucho daño a las cofradías, no ya en el número de bajas, que puede ser alto o no, pero sí en el desapego, en la desafección, en el apartarse, en gente que tenía dudas, pues que se las hayan podido acrecentar y se hayan separado, en esa gente que estaba entre Pinto y Valdemoro, que ahora esté ya más lejos, es decir... Y 2 años de niños que no han visto una procesión por la calle, que yo, vamos, recuerdo cuando era niño, veías los capuchones y te daban ganas de ir. Y eso, si no lo ves, no lo... Os iba a preguntar precisamente... Adolescentes que no se han enganchado y no termina ese Correcto. cruce de edades y Sí, que sí, les sí. hemos perdido o les hemos podido perder. Y antes comentábamos acerca de los ensayos de los hermanos de carga. Nosotros, en nuestro caso, nos ha crecido el número de hermanos de carga, pero me consta que hay cofradías que les está costando mantener su número de hermanos de cargas, y que incluso no van a poder portar con todos los portadores que tienen previstos. Es decir, que como os digo, vamos a tener todas las cofradías verdaderos problemas en esta Semana Santa. Os íbamos a preguntar cómo afecta o cómo está afectando la pandemia al futuro de la Semana Santa Más y que a las nunca cofradías. este año, lo que decíamos, ¿no? La unión va a ser más fundamental que nunca este año. Bueno, yo creo que nos habéis respondido perfectamente a eso, a esa pregunta que os queríamos hacer de cómo afecta la pandemia a la Semana Santa de Valladolid, y supongo que por extensión a todas las cofradías y en la vuestra también, supongo que sí. Pero bueno, ¿qué esperáis de esta Semana Santa? Ya entendemos que vamos a salir de procesiones, eso intentaremos hacer que sea la Semana Santa lo más normal posible a como la hemos conocido hasta hace 3 años. No intentaremos, va a ser la Semana Santa que tiene que ser. Sí, sí, sí. Es que no hay otra. lo que no podemos es pensar que esto va a ser distinto porque haya habido una pandemia. Sí, ha habido una pandemia que no nos ha permitido salir un año a la calle, que otro nos lo permitía, En el y interior de las algunos iglesias. no, y en el exterior. Es decir, algunos quisimos hacer actos en la calle, por ciertos motivos pues no pudimos, y este año tiene que ser la Semana Santa que iba a ser en el 2020 y que no pudo ser. O sea, yo es que no pienso en otra cosa. Es decir, Y mira, Pablo, no quiero una respuesta si no quieres, pero mira que a veces se nos dio por ahí en redes sociales, sobre todo en algún medio de comunicación, etcétera, de qué osados éramos de plantear actos en la calle el año pasado ya. sí, pero yo lo sigo diciendo, es decir, nosotros teníamos Había que hacerlo. una obligación moral, porque no había nada que nos prohibiera hacer el acto del sermón en la Plaza Mayor. Es decir, y nos sentíamos obligados a mantener una tradición. Y así lo intentamos llevar hasta el último momento. O sea, el sermón le trasladamos a la catedral a las 7:30 de la mañana. Bueno, vamos a hacer un bloque de preguntas que yo creo que además a los oyentes, por los comentarios que nos llegan, es lo que más les gusta, escucharos de vosotros. Son vuestras vivencias personales, y Roberto, pues sé que tienes ciertas preguntas que les quieres trasladar a Sí, ellos. aunque son siempre casi las mismas preguntas para todos los que venís por estos micrófonos, pero cada cofradía o cada cofrade las contestáis de una manera particular y totalmente distinta, y son, como bien dice Raúl, la que, según nos comentan, pues son las que más gustan, ¿no? Nada, son preguntas generales que os haríamos en cualquier charla de bar tranquilamente y de manera amigable, y es pues cuánto nos preguntábamos de pequeño, oye, pero tú de qué cofradía eres o cuántos años llevas, ¿no? Pues eso, ¿no? Que nos contéis cuántos años lleváis en la cofradía. ¿Por qué os hicisteis de la cofradía de las 7 palabras? Si os gustaba porque era de niños o porque teníais tradición familiar, y luego pues un poquito vuestro bagaje cofrade, qué trayectoria habéis tenido, ahora ostentáis cargos, ¿no?
y si habéis pertenecido o pertenecéis a otra hermandad, etcétera. Pues que nos contéis un poco ese bagaje vuestro. Empiezo yo, ¿no? Creo que por más veterano de todos. Bueno, yo llevo en la cofradía desde el año 79, en mi cofradía. ¿El por qué? Bueno, pues un poco por tradición corta pero familiar, ¿vale? Mi abuela vivía en la calle Claudio Moyano y mis tías, y bueno, pues por tradición familiar ellos pertenecían a la cofradía y yo pues también, ¿no? Era la parroquia de la casa de mi abuela y bueno, pues ahí llegué, ¿no? En principio en Valladolid no pertenezco a ninguna otra cofradía. Pero bueno, no por nada, sino porque bueno, creo que nunca me ha llamado, es decir, me llama la devoción a imágenes de otras cofradías, pero no me llama el pertenecer a otras cofradías, ¿no? Esa es un poco mi vivencia. Bueno, pues yo soy de las 7 palabras desde creo que hace 34 años. Tienes 35, Luis, recién nacido. Tengo 42 los años que lleva Pablo en la cofradía. Yo no iba a ser de las 7 palabras, yo iba a ser de la Preciosísima Sangre. Mi abuela vivió donde está el hotel que hay detrás de la Antigua, bueno, pues en ese edificio. Y mi abuela colaboraba en la Antigua con, ¿os acordáis de Don Valentín? Don Valentín, hombre. Don Valentín Arribas. Entonces, Don Valentín tenía orígenes laguneros. Yo vivía aquí en Valladolid y en Laguna. Y un día, pues yo quería ser cofrade y dijo Don Valentín, pero bueno, ¿cómo vas a ser cofrade? No porque fuera de la sangre, ¿no? Si tú eres de Laguna y está aquí estos trabajos y tal. Y bueno, pues en el 88 me hice cofrade de las 7 palabras. Y hace 17 años, aquí en don Juan Pablo Ruiz confió en mí para hacerme cargo de todo lo concerniente a los pasos. A los pasos de carga. No soy más de ninguna otra cofradía de Valladolid, sí que soy miembro de la corte de San Fermín de Pamplona. ¿Te gustan los encierros? Bueno, un poquito. Y sí que el tema de la Semana Santa, pues igual, sí que tengo una devoción por alguna otra virgen, pero bueno, no lo voy a decir para no... Eres susceptibilidades. Luis Amo. Pues yo, solapando programas, habéis estado la semana pasada, días pasados, hablando de la Preciosísima Sangre. Sí. Yo empecé, bueno, yo he estado muy vinculado familiarmente siempre con la Semana Santa. Yo desde pequeño participaba con mis padres y demás en las procesiones, ¿no? Como cofrade de acera, podríamos decir. Pero en el año 89, sin tradición familiar cofrade, pues me dio por hacerme cofrade. Quería ser cofrade, es verdad. Yo vivía de aquellas, mis padres vivían de aquellas en la calle Ruiz Hernández. Mi parroquia era la Antigua, yo estaba bautizado allí, pues en el año 88, 89, me hice cofrade de las 7 palabras. De la Preciosísima Sangre. Desde entonces fui bastante activo con la cofradía. Es verdad que luego yo, luego me fui a estudiar fuera, pues lo que decíamos antes, que cuando ya tienes un pie en Valladolid pero otro fuera, pues también no puedes entregarte todo lo que quisieras, pero sí siempre cogía con muchas ganas la época de Cuaresma y de Semana Santa cuando venía a Valladolid. Mi llegada a las 7 palabras, soy el más joven de la mesa, es hace 8 años, ahí sí es por tradición familiar, porque como sabéis, mi suegro es desde hace la intemerata de años, don Francisco Martín Cocho, Francisco Javier Martín Cocho de las 7 palabras, desde hace un montón de años. Mi mujer es del Cristo de la Luz y de la Piedad también, de esto sabes tú algo, Roberto, de toda la vida. Sí, ya que apuntas a Paco, gran amigo. A punto alto, ¿eh? A punto alto. Sí, has emparentado con familia cofrade por excelencia, sí, o sea que...
Y Paco le tengo un gran cariño y en gran estima, pues porque ha sido secretario de La Piedad muchos años y... Secretario de la Junta de Cofradías, también varios años, también en la directiva. Es alcalde de las Siete Palabras. Eso iba a decir. Y bueno, enlazo todo esto, ¿por qué? Pues porque había muchas cofradías en casa y entonces llegó el abuelo cuando nació mi primer hijo y dijo, bueno, pues mira, para que no os peleéis de qué cofradía hacer aquí a las criaturas, empezamos, voy yo, no, es que ni lo dijo, fue... El abuelo decidió, vamos. Correcto, fue, hizo el alta y así pues a partir zanjado. de Nicolás del mayor y bueno, y luego obviamente del pequeño, de Gonzalo, pues ya nos hicimos cofrades. Pero también digo, yo siempre, aparte he admirado mucho todo el movimiento en torno a las Siete Palabras. Yo he estado muy vinculado, yo iba a Maristas la Inmaculada en Huerta del Rey y entonces la familia Ruiz Llorente era muy cofrade de las Siete Palabras y de esa procesión de las 4 y pico que decía Miguel Ángel y cuando nos encontrábamos todavía más de madrugada con los nazarenos y con la Vera Cruz, pues yo he hecho muchas noches del tirón de jueves a Viernes Santo. Empalmabais, lo que se llamaba empalmar. Con unos cuantos y buenos amigos con los que mantengo el contacto a día de hoy. Y eso, íbamos a ver a los caballistas del pregón a la feria de muestras, que estaban ahí los caballos. Bueno, o sea que siempre también mi vinculación con las Siete Palabras fue vinculación y admiración a esa cofradía. Hablando más de vuestras vivencias personales, yo antes decía que a mí me emocionaba sobremanera escuchar el himno de las Mercedes y ver salir el Cristo de las Mercedes. Contadnos alguna vivencia personal que os haya tocado la fibra sensible y que la gente que nos está escuchando diga, jolín, si ellos han sentido esto, ¿por qué no yo? Contadnos alguna experiencia personal. Bueno, a mí me la toca todos los años verle salir, ¿vale? Para mí es una procesión de momentos, es decir, yo es que no te puedo contar un momento, decir, una vivencia. Es todo, es que es un conjunto, ¿no? Es decir, es verdad que tiene su parte procesional, que quizá es la que vivas de otra manera, pero tiene esa salida, esas llamadas de honor, con la carga que cada uno le quiere dar, ¿no? A la imagen. Esos primeros pasos por el atrio de Santiago a oscuras en la calle Héroes de Alcántara, esa llegada a la catedral, ese himno al Cristo en la catedral, por ese cierto, miserere a la salida. Precioso, ¿eh? O sea, el himno a mí me pone los pelos de punta. ¿Ves? Otra de las cosas que en Valladolid tampoco cuidamos, que es a los músicos de Valladolid. Es decir, el Cristo de las Mercedes, junto a otras imágenes, tiene una marcha propia dedicada, hecha por músicos de Valladolid. Tiene un himno propio hecho por un músico de Valladolid. Es decir, creo que cuando nos preocupamos, y a mí me gusta todo tipo de música, pero no fomentamos eso, ¿no? Es decir, hay muy buenos músicos en Valladolid, en Castilla y León, de los cuales no les apoyamos, no nos preocupamos de ellos y están ahí, ¿no? Es decir, otra de las cosas que, bueno, pues que debemos de cuidar más. Y como os decía, son muchos pequeños momentos los que tiene esa procesión, que son los que a uno le engancha y a los que a uno pues le hacen que todos los años vaya con más ilusión a participar en ella. Luis, sí. Luis es. Vale, pues sí, como dices, cada año hay momentos. Yo por suerte todavía por la salud y las labores puedo ir cargando todas las andas que pueda. Y como habéis comentado, los ensayos son muy duros, pesa bastante, pero ese día de la procesión parece como que no pesa, como que van en ruedas y no es así. Pero bueno, eso te lo hace la adrenalina, supongo, o llámalo como quieras.
Creo que ¿os acordáis del cuando os invitamos a estar dentro de la iglesia? Del Amparo, sí. Pues esos momentos previos que solo hay cofrades, sacerdotes, invitados, que luego ya darán la llamada de honor y demás. Esos momentos íntimos son especiales para la cofradía. Eso nadie lo puede ver, a no ser que seas cofrade o seas un o algún medio que se cuela. Vale. Como nosotros en ese caso. Se invitan. Luego hay otro, y se me quedará eso siempre grabado, y dices lo del himno del Cristo de las Mercedes, un Viernes Santo que se hizo el sermón en la catedral, que en ese momento podías ver a todos los cofrades sin capirote y a todo el público. Bueno, pasabas y la gente llorando. Y no es Sevilla, pero la gente estaba llorando. Y eso se te queda grabado en la memoria y en el corazón. Y eso lo ves, como dices tú, subiendo a la catedral, mismamente en la Plaza Mayor. Hay gente que te acompaña toda la procesión, se santigua, se mira como dicen, ¿qué estás haciendo? Cargando al Cristo de las Mercedes. Sí. Volvemos a lo mismo de antes. Es decir, en Valladolid tenemos devoción a las imágenes en Semana Santa. O sea, la gente tiene devoción al Nazareno el primer viernes para ir al besapié, y el miércoles santo. La gente tiene devoción al Cristo del Perdón en las... Es decir, los cofrades verdaderamente se le tienen todo el año, pero la gente del público... no, es que yo soy muy devoto del Nazareno. ¿No? Usted es devoto del Nazareno el día que viene al besapié, y en Semana Santa, pues el miércoles santo y poco más, ¿no? Es decir, la gente no se identifica, o sea, no exterioriza la imagen. A mí hay cosas que me fascinan de otras ciudades, cuando la gente lleva flores a las imágenes, va a rezarlas una vez a la semana. Aquí en Valladolid la gente no, es que yo soy muy devoto de... Sí. La gente aquí, todo el mundo es devota de la Virgen de las Angustias, de la Virgen de la Veracruz, pero luego a la hora de la verdad vamos una vez a esa iglesia. Lo llevaremos impreso en el carácter vallisoletano. No sé dónde, pero es así, o sea, es que somos muy, pero somos, pues eso, cuando nos hablan o cuando nos sacan la conversación, pero nada más. Somos fríos, en ese sentido somos de sentimientos fríos y no lo exteriorizamos, y creo que sería una de las cosas a mejorar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, tenemos tantos momentos y tantos actos tan impresionantes en la Semana de Valladolid, que yo creo que daría para hablar largo y entendido de todos ellos. Luis Amo, yo creo que tendrás alguna vivencia también tú. Sí, yo... Emotiva, emocionante. Tengo momentos íntimos y momentos menos íntimos, pero sí muy sentidos. Momentos íntimos, mira, mi tocayo Pablo también, pues hablabais del interior de los templos, en este caso de la iglesia de Santiago, que la verdad es que eso es irrepetible, todas esas vivencias que te aporta esos cortos minutos previos ya revestidos, previos a la salida procesional, incluso con todo el murmullo, ¿no?, que hay en la plaza de Héroes de la Alcántara, que está formándose de la gente que está esperando y tal, cómo se abren las puertas. Todo ese momento de oración también, que te invitamos a reflexionar contigo mismo y demás. La catedral para mí también es otro de esos momentos, pero a mí junto a estos momentos también me afloran muchos sentimientos, y es que yo me siento muy vallisoletano, y el hecho de que esté la procesión en la calle, cómo lo vive la gente, cómo la gente respeta, cómo sigue una determinada procesión, en este caso, por ejemplo, la del Cristo de las Mercedes, cómo se entrega desde el principio hasta el final. A mí eso, estar en la calle, también me emociona, o ver a los más pequeños también, pues eso, mirando, muchas veces ellos no entienden, ¿no? Pero bueno, pero están allí, y entonces esa reflexión o esos comentarios espontáneos, y por supuesto la gente adulta, pues a mí eso también me crea momentos de emoción, de intimidad, y de recuerdo para el resto del año. Por cambiar un poco de tercio, ¿no? La pregunta es sencilla. ¿Ha pensado la cofradía, se lo ha planteado en alguna ocasión, completar la segunda palabra con las imágenes de dos ladrones?
La segunda palabra, de acuerdo, es... Sí, a mí me pasa ahí. Ahora mismo no. A mí me dio mucha pena cambiar la segunda palabra, porque verdaderamente la cofradía solo tiene un Cristo vivo, ¿no? Y tuvimos que, en aquel momento, tuvimos que ver en qué palabra encajarle, ¿no? Y al final, bueno, el Cristo está mirando hacia arriba y por eso le pusimos en Dios mío, porque me has desamparado. Encima fue una decisión que tuve que tomar yo como alcalde en ese momento. Y es verdad que ahora mismo no nos hemos propuesto el completar esa imagen, ese paso con alguna otra imagen. Es verdad que encajaría, al menos el ladrón bueno, ¿no? Pero ahora mismo no. Bueno, y al hilo de esto, si tenéis alguna novedad para este año, si ya sabéis quién va... Que la semana que viene tenéis algo que nos tenéis que contar como primicia. Si sabéis quién pronuncia el sermón, no lo podéis decir todavía. A ver, la semana que viene para nosotros ya tenemos muchos acontecimientos y el día 26 pues tendremos muchos acontecimientos, ¿no? Podremos dar luz al soneto para el pregón, que sobra. Bueno, aquí hemos sido conservadores y hemos mantenido el soneto que teníamos previsto para el año 2020, porque ese soneto no se proclamó, ¿vale? Es decir, igual que el sermón sí, el soneto del pregón no. Entonces vamos a respetar ese soneto que no está presentado. Es decir, el soneto no se conoce el autor, que es Ernesto Uría, y por respeto a él le hemos mantenido. Y bueno, el sermón, pues en los próximos días pues sabremos quién lo va a predicar. Oye, se nos han quedado un montón de preguntas en el tintero. Sí, es muy difícil preparar los sermones, los pregones, organizar todos los caballos, pero para el año que viene os emplazamos para hacer otro programa para hablar de eso. ¿Os parece bien? Me parece perfecto. Sí que te digo que bueno, no es porque lo diga yo, pero como que soy el alcalde, pero sí que es verdad que es una cofradía muy compleja de gestionar, por todo lo que tiene que gestionar. Es decir, estamos hablando de 7 pasos, estamos hablando de andas para otras 2 imágenes, un montón de actos, varias procesiones en las que participamos. Somos una cofradía que movemos muchas imágenes, bueno, que tenemos gran cantidad de actos y de tiempo que quitar a nuestras familias para dejárselo a la cofradía. Por ejemplo, solo en logística, hablamos de preparar, amén de las andas que ya llevan varias semanas en la iglesia, por ejemplo, 7 pasos. Y tras 2 años, imaginaros, lo pongo encima de la mesa, tras 2 años sin salir a las calles. Bueno, tras 2 años que son tras dos ediciones de procesiones de Semana Santa, porque Semana Santa, pese a lo que han dicho algunos, siempre la ha habido. Pero os recuerdo que hace 4 años el Jueves Santo también se truncó por la lluvia, sí. O sea, venimos de unos años un poco tal. Bueno, logísticamente hay que preparar eso. La Plaza Mayor, que todo el mundo la ve muy arreglada en la mañana del Viernes Santo, eso no es la administración, ninguna administración la que está detrás de toda esa logística, detrás de ese montaje, no. Está la cofradía de las 7 palabras, toda esa contratación. Sí, a mí siempre me parece admirable cómo, después del sermón de las 7 palabras, cómo gestionáis el tener ahí los 7 pasos, cuando les dejabais fuera o cuando les lleváis porque llovía. O sea, me parece una labor y una gestión que realizáis que yo me quito el sombrero. Y sobre todo de aquellas que estaba Jesús Urrea al frente del Museo del Culto. Sí, vamos, chapó, Bueno, para el año que viene nos emplazamos, insisto, para hablar de otro. Luis, perdona. Sí, ¿no? Y como has dicho, la cofradía, toda la logística que y demás es muy compleja. Quería agradecer desde estos micrófonos que nos brindan la oportunidad de dar gracias a esos cofrades que a las 6 de la mañana están en la Plaza Mayor, de esos 30 cofrades que nos ayudan a montar y desmontar las imágenes, pues muchas gracias a ellos, y ojalá en vez de ser 30 sean 40 y por muchos años. A ese cofradía anónimo que siempre está al servicio de vosotros y de la Semana Santa, y de la cofradía y de la sociedad vallesoletana. 30 personas, ni más ni menos.
Bueno, don Juan Pablo y los dos Luises, habéis estado a gusto, contentos con nosotros, ¿no? Sí, por favor, faltaría más. Bueno, oye, si nos hemos metido la pata en algún momento, nos disculpáis, por Dios. Que para eso estamos. En absoluto. Muy bien. Desde Hermanos Cofrades, pues igual que a todas las cofradías, pues vamos a hacer entrega de esta especie de diploma, pues en agradecimiento a vuestra participación en nuestro programa de Hermanos Cofrades y por la labor que lleváis a cabo para la Semana Santa de Valladolid y vuestra cofradía. Así que muchísimas gracias por venir. Nos vemos en la Semana Santa y nada, nos vemos cuando queráis. Son vuestros los micrófonos de Hermanos Cofrades. A vosotros, encantados de participar, y ya sabéis que en todo lo que os podamos ayudar, ahí estaremos. Es decir, sabéis dónde tenéis vuestra casa, muy cerquita de aquí. Y bueno, pues agradeceros este ratito de tertulia y de poder poner en antena ciertas interioridades que muchas veces a lo mejor la gente pues desconocía, historia de la cofradía, ¿no? Que creo que ha estado muy bien resumida, salvo esas dos pequeñas cositas en 2 años, pero bueno, que es normal, es decir, que no todo el mundo tiene los datos correctos en sus archivos y demás, vamos, que son cosas ya que habéis visto. La verdad es que la labor de guión y de edición es compleja, nos tiramos un buen tiempo haciéndolo. Lo que he visto es que está súper documentado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Pues Miguel Ángel Alonso ya está encendiendo el incensario, así que es momento de su huella, de su firma. Incienso y romero, la esencia de Miguel Ángel Alonso. La procesión de la borriquilla había concluido la mañana del Domingo de Ramos. Después de recuperar fuerzas, la tarde invitaba a trasladarse a Laguna de Duero para acompañar aquel crucificado de Gregorio Fernández que, según la historia, había sido encontrado en un lugar bien indecente y que en Vía Crucis peregrino era trasladado a pie desde la parroquia lagunera hasta la capital vallisoletana. Confieso que el que les habla le cupo el honor de poder portar durante varios años, junto con hermanos de distintas cofradías vallisoletanas, aquella portentosa efigie. Y mientras los días de la semana se iban desgranando entre oraciones y penitentes descalzos, llegábamos al miércoles santo, víspera de los días grandes, y los cofrades vallisoletanos volvíamos a encontrarnos con las 7 palabras, portando a hombros en esta ocasión la bella imagen del Ece Homo, conocido como de San Juan de Letrán, en la llamada Procesión de la Juventud o de los Jóvenes, más tarde renombrada como de Paz y Reconciliación, algo que se echa tan en falta en estos días, y finalmente denominada como del Cristo de las Mercedes, en honor de su titular portado a hombros en los últimos años. Muy importante, la participación de todos los cofrades en casi todas las procesiones era la nota característica de aquella Semana Santa. No importaba el color del hábito, importaba el espíritu penitencial de aquellos hermanos. La noche del jueves al Viernes Santo había sido larga. Sí, porque para quien no lo sepa, Valladolid tenía entonces su propia madrugada, que comenzando por las procesiones vespertinas del jueves, tenían su continuidad en las procesiones de la noche, como la de oración y sacrificio o la de Santo Entierro, hasta llegar a la de sacrificio y penitencia, que para los cofrades la denominábamos procesión de las 4:30 de la madrugada, organizada a esa hora por las penitenciales de la Veracruz, Angustias y Nazareno. Tras un breve descanso llegaba la hora de acudir al Vía Crucis de la Cruz Desnuda. Allí, una vez reconfortados con el preceptivo chocolate franciscano, debidamente reanimados en alma y cuerpo, dábamos con nuestros penitenciales huesos en el sermón de las 7 palabras. Se suele decir que de los problemas surgen las oportunidades, y así lo debió de entender las 7 palabras, pues fue en 1932, con las procesiones suspendidas, en medio de la difícil situación política del país, cuando a instancias del arzobispo Gandásiri, la cofradía comenzaba a organizar en la catedral un acto de homenaje a Jesús crucificado el Viernes Santo. Según el diario ABC, más de 10.000 personas asistieron al acto religioso, en el que participaron también cofrades del resto de cofradías vallisoletanas. Era el germen de un grandioso acto, que con el tiempo llegaría a trascender a su propia cofradía, llegando a constituir un rasgo identificativo del Viernes Santo de Valladolid, el sermón de las 7 palabras. Acto que por otra parte venía a recordar aquellos sermones que los religiosos conventuales
proclamaban en nuestra ciudad en los días santos y que años después comenzaría a ser prologado por grandes personalidades de la cultura vallisoletana a través de unos versos que eran leídos por un pregonero escoltado por un numeroso cortejo de jinetes que, a remembranza de la Edad Media, recorrían nuestra ciudad a lomos de caballos enjaezados con motivos cofradieros. No podrán asistir más de 100 cofrades, se advertía hace 30 años desde las normas de la Junta de Cofradías, para poder asistir al Sermón de las 7 Palabras, y es que no había espacio para más. Hoy, tristemente, la realidad es bien distinta, y al igual que sucede con otras procesiones, la asistencia ha decaído bastante por causas que estamos obligados a debatir en un futuro inmediato. Concluyo, como es menester, evocando una de aquellas poesías que nos trasladan a las mañanas del Viernes Santo, en este caso la compuesta por Ángel de Pablos para el pregón de 1951, y que dice así: hágase templo la ciudad y el alma, Gólgota cada vida en el dolor, y rómpase en su tallo hasta la palma que el domingo saludó al Señor. Muere el Hijo de Dios, y su agonía, clavado por nosotros en la cruz, se hace suspiro, verbo y profecía, divina luz que se nos vuelve luz. Habla Jesús que muere, y a su acento hágase todo pura eternidad. Amor el odio, golondrina el viento, y a sus 7 palabras escuchad. Suspensa el alma, inmóvil el momento, en templo convertida la ciudad. Bueno, querido Roberto y Miguel Ángel, ¿cómo va esto de rápido, eh? Ya estamos terminando el tercer programa, nos acercamos cada vez más a la Semana Santa. ¿Estaréis nerviosos, ilusionados? Pues estamos muy nerviosos, estamos muy ilusionados, muy expectantes, con muchas ganas de que los cofrades de Valladolid, todos nosotros, que también somos cofrades, obviamente, estemos muy ilusionados con esta próxima Semana Santa, que nos impliquemos todo al máximo, que todos participemos, porque va a ser una Semana Santa que ya hemos denominado de la ilusión y del reencuentro. Miguel Ángel, que te veo inquieto ahí en la silla. Ilusionado, muy ilusionado y por supuesto expectante. Y nervioso, porque por fin, después de 2 años de travesía por un desierto procesional, vamos a poder salir a la calle. Bueno, pues Miguel Ángel, Roberto, muchísimas gracias por estar otra semana más aquí en los micrófonos de Hermanos Cofrades. La semana que viene nos vemos, chicos. Pues gracias a todos los invitados al programa, a la Cofradía de las 7 Palabras, al Hotel Mozart por dejarnos sus puertas abiertas y a los que estáis viéndonos en directo. Que muchísimas gracias por venir, por escucharnos, queridos amigos oyentes, cofrades, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid. Hasta aquí nuestro tercer programa de la Cuaresma de 2022. Ha sido un lujo y un privilegio como siempre. Gracias por escucharnos y aguantarnos. Os hablaron Hermanos Cofrades.